del lunes, así que tampoco les quiero quitar demasiado tiempo, ¿sí? Voy a compartir. Esta clase, sí, ya la clase está cargada y también a partir de, bueno, entre hoy y mañana ya cargo también lo que sería la guía de problemas de este tema de alcoholes, ¿sí? No obstante, bueno, próxima clase vamos a seguir terminar con alcoholes y vamos a ir viendo también, y aparte, bueno, empezar con los temas de alcoholes también, problemas de alcoholes propiamente dicho. Yo a lo largo de estos días voy a ir cargando a medida que voy digitalizando algunas resoluciones de problemas de la guía también, para que ustedes tengan de modelo. La idea no es resolverles todo como para que ustedes vayan más sobre fácil, la idea es desafiar, ¿no? El tema de que puedan ir tratando de resolver, buscarle la vuelta, leer el libro, averiguar, eh, y no darles todo cocinado la respuesta, porque si no es como que no deja de ser como un poquito más de teoría y la idea es como que desafiarlos un poco a ustedes para que en esa búsqueda de tratar de resolverlo vayan aprendiendo y fijando conocimiento. Pero igual también como para guiarlos cómo resolver algunos, yo voy a ir cargando de electrofílica también. Creo que ayer o antes de ayer cargué algunas resoluciones modelo de lo que habíamos estado viendo, de sustitución nucleofílica, si mal no recuerdo, y creo que alguna general también, como para que tengan de ejemplo. Han podido ver, ¿no? Está en PowerPoint, creo que lo pueden visualizar igual, online o si no descargándolo. ¿Han podido abrirlo, por las dudas? Yo no vi nada, profe, por el momento. Sí, de aromáticos, exactamente. Sí, pero más que el seminario, algunas resoluciones de problemas. ¿Lo han podido ver? Ah, está bien. En una carpetita ahí al lado está algunas resoluciones de problemas, y ahí están en PowerPoint la resolución a algunos puntos de la guía. O sea, por ejemplo, el problema 1A, el problema 3B, o sea, así como para que ustedes vayan teniendo tipo pastillas, digamos, como modelo, para poder ir usándolo como ejemplo, ¿no? Como soporte o como ayuda. Profe, ¿en qué carpeta? Así que ¿En la bueno. parte de los seminarios o de las clases? Está en la carpeta de seminarios. Dentro de la Listo. carpeta de seminarios creo que dice resoluciones de problemas o algo por el estilo. ¿Sí? Deberían poder acceder porque está dentro de una carpeta ya compartida, que es Ahí la de está, todo lado. ya se ve. Ajá, perfecto. Bárbaro. Creo que no están animadas. Me parece que, bueno, por cómo estoy con la voz, no están animadas, no tienen voz. O sea, porque vieron algunas presentaciones de PowerPoint, si tienen grabación de voz, o sea, está medio animado, para poder ver la animación creo que tienen que descargarlo a la compu y después le dan como activar presentación del PowerPoint. Porque me parece que con el visor de PowerPoint de Google, cuando lo ven directamente en el Drive, está desanimada la presentación. Les digo porque creo que pasó algo así el cuatrimestre pasado, pero me parece que las que cargué, por lo menos las últimas seguro ahora esta semana, están todas sin animación, o sea, directamente ya como una diapo estática. Pero por las dudas le comento. Bien, en el tema de hoy, la idea era arrancar con el tema de alcoholes y bueno, no quería dejar pasar la clase sin presentárselo un poquito y después, bueno, les voy a dejar ahora, cuando cortemos, ya dejo cargada la presentación de Camila, que muy bien explica este tema también. Creo que una presentación del cuatrimestre, me parece que del año pasado, de ella, para que ustedes puedan ir adelantando, si quieren, el tema de alcoholes, que igual lo vamos a ir viendo, lo vamos a ver entre hoy un poco, hoy veremos un tercio de la presentación del tema y seguiremos la próxima clase que tenemos de la semana que viene después del recuperatorio. O sea, el jueves estaríamos hablando, terminar el tema este. Eh, lo que es el tema de alcoholes, fenoles y éteres, ¿se acuerdan que nosotros habíamos estado viendo cuando dijimos, habíamos estado al principio, si mal no recuerdo, primera clase o segunda clase? ¿Se, se acuerdan que habíamos dicho, bueno, teníamos las estructuras de carbono, las alifáticas, las aromáticas, y después teníamos estructura de carbonos con oxígeno, después otras con nitrógeno, ¿sí? Y ahí a su vez se desprendían distintas familias.
Bueno, justamente, acá entraríamos, dejaríamos ya a un costado los compuestos de carbono alifáticos, serían los alcanos, alquenos, alquinos. Eh, Dejaríamos de lado ya los aromáticos, con las características que ya estuvimos viendo hasta la clase pasada, y a partir de ahora estaríamos entrando en las familias de moléculas de carbono, pero que tienen oxígeno. Y entre ellas, las principales familias, estaríamos viendo alcoholes, fenoles y éteres, dentro de los cuales los alcoholes son los mayoritarios, o sea, son los preponderantes, los más importantes, para después ver un poquito más adelante compuestos carbonílicos, que ahí estaríamos hablando de aldehídos y ácidos y ésteres. Así que ahora arrancaríamos con moléculas con oxígeno. Fíjense que ya ustedes creo que no es nada nuevo, si les digo un alcohol, ustedes saben que el grupo funcional es el OH, que le llamamos oxidrilo o hidroxilo, como le quieran decir. Un ejemplo, por ejemplo, sí, claro, exactamente. Es el alcohol, comporta un poquito distinto que un alcohol alifático, por eso más que nada, pero no mucho más que eso. Cómodamente uno lo podría entrar en alcoholes. Uno hace una pequeña división acá, porque más que nada las propiedades difieren un poquito, que tenga una cadena aromática unida al oxidrilo a que tenga una cadena, lo que sería alifática, unida al oxidrilo. Pero cómodamente podríamos, si quieren, ponerlo en un paraguas grande de alcoholes y los fenoles como ahí, en un rinconcito, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Está bien la pregunta, Matías. Entonces, básicamente, si hablamos de alcoholes en general, fíjate que... Perdón, profe. Sí, No sé si es que está queriendo mostrar algo, pero no sé, no está ¿no presentando. aparece la diapo? Claro, no se ve. ¿No se ve nada? ¿Nadie ve? No, no está la diapo, profe, se ve la pantalla. No, Y se está presentando. le iba a preguntar lo mismo. A ver, ahora que ven. No, igual, profe. Esperen que Todavía lo por las mismo. dudas Ah, corto y vuelvo a compartir. A ver. ¿Ahora se ve? Sí, ahora sí. Ahora ahora sí. sí se ve. Ahí está. Ah, está bien. Bueno, acá estamos entonces con la introducción, el título. Y justamente, como bien preguntaban, podríamos hablar alcoholes y fenoles, prácticamente los podríamos meter en lo que vendría a ser alcoholes. Pero bueno, una clasificación que se suele hacer por ahí, la van a ver en bibliografía, es que, por ejemplo, el oxidrilo unido justamente a cadenas alifáticas es lo que se considera el alcohol, o sea, un R común. Y el fenol, bueno, justamente es el mismo oxidrilo, pero con un anillo aromático, ¿sí? Que a su vez puede tener algún otro sustituyente o no, pero básicamente la diferencia sutil es la estructura del carbonada. Y los éteres, como ustedes ya saben, justamente es un oxígeno, pero entre dos grupos alquilos, ¿sí? Que podrán ser alifáticos o podrán ser algunos de ellos quizás aromáticos, algunos de esos R. Pero básicamente la estructura es esta, la de alcoholes, las de fenoles y las de éteres. Para entrar a hablar de alcoholes, bueno, creo que ustedes ya bastante han escuchado, son los más comunes, el metanol, el etanol, ¿sí? El metanol es muy utilizado como disolvente en fabricación de barnices, pinturas, se usa también en laboratorios de investigación, se usa como aditivos en gasolina anticongelante. El etanol, bueno, el metanol es el más común, ¿no? El más común es la estructura, un solo carbono, mientras que el etanol es el de dos carbonos, ¿sí? Con el oxidrilo. Y este es, bueno, aparte que se usa industrialmente, por ejemplo, como disolvente de grasas, de aceites, de resinas, también se usa en la parte médica como antiséptico, desinfectante, y por supuesto también se encuentra presente en todas las bebidas que llamamos espirituosas, ¿no? Bebidas alcohólicas. El propanotriol, por ejemplo, es otro ejemplo, también conocido como glicerol, seguro les va a sonar, o como glicerina.
fíjense que es un poliol, básicamente, que es una cadena de 3 carbonos y cada carbono tiene un oxidrilo, un grupo alcohólico, ¿sí? Normalmente se usa como lubricante y también como anticongelante. Básicamente son, fíjense, los usos son muy variados de los alcoholes, estos son los más comunes normalmente. Habrán escuchado, bueno, lo que pasa ya fue hace unos cuantos años atrás que hubo intoxicaciones muy importantes en Argentina con metanol, en donde había bebidas alcohólicas, puntualmente vino tinto, creo, no me acuerdo qué tipo de vino, si era Malbec o algún por el estilo, pero vino tinto que estaba contaminado con metanol y produjo hasta muertes, ¿sí? De personas que perdieron la vista, porque el metanol produce, bueno, distintos problemas metabólicos, uno de ellos ataca el nervio óptico, y en otras personas con mayor gravedad de intoxicación incluso les produjo la muerte, por ejemplo. ¿Quién diría, no, que una diferencia de un carbono en una estructura así podría generar, bueno, en el etanol, bebida espirituosa, y en el metanol, veneno, ¿sí? Pero bueno, es así. En función de las enzimas que pueden metabolizar en el organismo estos alcoholes. El alcohol etílico, justamente, bueno, normalmente una de las fuentes es la obtención a través de la fermentación del azúcar, o también puede ser azúcar simple, o puede ser almidones o celulosa, que se encuentran en distintas fuentes o distintas matrices. Pueden ser cereales, como aceites vegetales, y a través de este hidrato de carbono, en presencia de las enzimas, la actividad enzimática de levaduras a 30 grados, se obtiene por un lado el etanol y por otro lado el dióxido de carbono, ¿sí? Este proceso es muy, muy utilizado tanto en la parte industrial para obtener justamente etanol, como así también en lo que sería en la cocina muchas veces para generar este dióxido de carbono, ¿sí? Que se usa muchas veces para hacer leudar, por ejemplo, masas o distintos procesos de panadería. Incluso, fíjense, quizás algunos estén familiarizados con la fabricación de cerveza. Es muy importante justamente lo que sería aparte de toda la maceración previa, la cocción, etcétera. Posteriormente se agrega levadura y se produce justamente la fermentación, en donde se genera este etanol propio en la cerveza, la bebida alcohólica. Bueno, básicamente, ¿cómo se clasifican los alcoholes? Creo que ya a esta altura no estamos muy... no les estoy diciendo nada nuevo, que como ustedes ya vieron, de los haluros del kilo, halogenuros del kilo, ya habían visto los carbocationes, ya habían visto los carbaniones, que veníamos hablando de distintas moléculas que podían ser primarias, secundarias, terciarias. Bueno, justamente con los alcoholes no hay excepción. Con los alcoholes también vamos a hablar, de acuerdo al tipo de carbono al que está unido el hidroxilo o el oxidrilo, vamos a tener alcoholes primarios, en donde justamente el oxidrilo va a estar unido a un carbono primario, secundarios, será que va a estar unido a un carbono secundario, y un alcohol terciario cuando el oxidrilo está unido a un carbono terciario. El número de oxidrilos presentes en la molécula, a su vez, pueden permitir otro tipo de clasificación de los alcoholes, en donde vamos a poder hablar de monooles, dioles y polioles en general, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de un alcohol primario, por ejemplo, el butanol o N-butanol. Por ejemplo, podríamos tener el 2-butanol, que sería el sec-butanol, como le llaman, o si no, un alcohol secundario. También podemos tener lo que sería el 2-metil-1-propanol, por ejemplo, en donde este es un caso de un alcohol primario, ¿sí? Ustedes siempre miren para clasificar cómo está el carbono que tiene el oxidrilo unido. Y en el caso, si queremos un alcohol terciario, por ejemplo, el oxidrilo está unido a un carbono que a su vez tiene, en este caso, unido a 3 grupos R, donde R es el grupo metilo, ¿sí? Acá tenemos otros ejemplos de, por ejemplo, etilenglicol, que sería el 1,2-etanodiol. Este también es el que habíamos hablado previamente, el glicerol. Este es muy importante.
el 1,2,3 propano triol, ¿sí? Que también es el glicerol, y este es el que permite, por ejemplo, lo van a ver o mencionar más adelante, en los triglicéridos, justamente tenemos que hay alcoholes que se esterifican con ácidos grasos, dándolos, en realidad, los acilgliceroles. Si tenemos o sea, son 3 alcoholes que se esterifican con 3 ácidos grasos, es un triacilglicérido, comúnmente que se lo menciona como triglicérido. O sea, este alcohol es la base de los lípidos tan conocidos y famosos que son los triglicéridos, que seguro les suena y lo van a ver en la estructura, lo vamos a ver un poco más adelante en esta materia y seguramente lo van a ver también en otras materias más adelante. En cuanto a la nomenclatura, bueno, justamente, ya ustedes seguro sabrán o habrán escuchado, ílico es la palabra que se suele usar para hablar de alcohol. O sea, si lo usamos como alcohol, será metílico, alcohol etílico, alcohol isopropílico, ¿sí? O sea, la terminación, el sufijo, es ílico. Si usamos en la terminología IUPAC, el sufijo es ol, ¿sí? Entonces será el 2-butanol, el butan 1,4-diol, ¿sí? O sea, siempre terminando con ol para hacer referencia en la forma IUPAC de que estamos hablando de un alcohol. Bueno, normalmente en algunos alcoholes los nombres sencillos son los más sencillos, los nombres comunes normalmente son los más usados y hasta incluso también aceptados, terminan siendo aceptados por lo que sería IUPAC. Acá hay algunos ejemplos, pero bueno, básicamente hace referencia a los alcoholes. Por ejemplo, el alílico es aceptado, el terbutílico, que ustedes lo han escuchado también, que lo hemos nombrado muchas veces, para hacer referencia que es el terciario, el alcohol del butanol, pero que es terciario, ¿sí? O sea que están unidos de esta manera. Y fíjense que termina siendo más sencillo decir terbutílico que 2-metil, 2-propanol. Pero bueno. En cuanto a la estructura del metanol, por ejemplo, se parece a la estructura del agua. O sea, si el alcohol es chiquito, básicamente se puede hacer un paralelismo con lo que sería la estructura de los átomos de hidrógeno del agua por un grupo alquilo. O sea, fíjense que la molécula del agua, ¿se acuerdan que teníamos el oxígeno, los 2 hidrógenos, y teníamos ubicados en 2 orbitales hibridados de Sp3, o sea, el oxígeno está hibridado Sp3, y en 2 tiene hidrógeno, y en otros 2 tiene ubicados los 2 pares de electrones desapareados, los 2 pares de electrones libres, perdón. Si tomamos el metanol, por ejemplo, que es el alcohol más sencillo, más chiquito, se puede hacer un paralelismo, en donde prácticamente es muy parecida la disposición, en donde el oxígeno tiene por un lado el hidrógeno, por otro lado el grupo metilo, ubicado equivalente casi como si fuera el otro hidrógeno en el agua, y en los otros 2 orbitales ubicados los 2 pares de electrones libres, ¿sí? Entonces, fíjense, en el alcohol, por ejemplo, en general en el alcohol, el átomo de oxígeno tiene una vibración sp3 de forma equivalente a la del agua, ¿sí? En donde justamente uno de los orbitales sp3 del oxígeno se traslapa con el orbital del carbono, el otro sp3 con el hidrógeno, y los de sp3 contienen cada uno un par de electrones que están libres o no compartidos. En cuanto a los puntos de ebullición, bueno, ustedes ya se acordarán, ustedes dirán, alcoholes, puentes hidrógeno, y sí, tal cual. Los alcoholes normalmente tienen los puntos de ebullición más altos que los correspondientes alcanos, o sea, igual cantidad de carbonos. Si tenemos un alcohol, vamos a tener un punto de ebullición más alto. ¿Y esto por qué? Justamente por la posibilidad de formar puentes hidrógeno, ¿sí? Bueno, mucho más no tengo para decir acá, pero esa es la idea. Acuérdense, alcohol, puentes hidrógeno. En cuanto a la solubilidad, también tenemos la parte del alcohol, perdón, en la estructura del alcohol, la parte del oxidrilo es lo que ustedes tienen que relacionar, que es la estructura de la región hidrofílica. ¿Qué significa hidrofílica? ¿Se acuerdan?
Que tiene afinidad con el agua, puede ser. Exactamente. Hidrofílico es eso. Mientras que la porción carbonada, o sea, de estructura de carbonos, es la región hidrofóbica. Y esto, al revés de como ustedes dijeron recién, la parte hidrofóbica es la que va a tener fobia o adversión a interactuar con el agua. ¿Sí? Entonces, normalmente la parte hidrofílica es, ya sea con estos pares de electrones libres, va a interactuar con los hidrógenos del agua, o con el hidrógeno del oxidrilo va a interactuar con los pares de electrones libres de la molécula del agua. De una forma u otra está interactuando con el agua. Y esto es lo que hace a la hidrofilicidad. Después, los alcoholes, por ejemplo, si tenemos alquilos ramificados, normalmente se consideran que son más solubles en el agua que los alcoholes que no son ramificados. ¿Y esto por qué? Al ramificarse la estructura carbonada, minimiza el contacto con el agua y esto hace que justamente tenga una mayor solubilidad en agua, por así decirlo. ¿Sí? O sea, ustedes imagínense esta cadena desplegada, está como teniendo forzadamente que interactuar mucho con el agua, que si esta cadena quizás la hacemos terciaria, ya directamente acá le agregamos el metilo y acá le agregamos el otro metilo que quede más chiquita, es menos la interacción que tiene que tener con el resto de las moléculas de agua y esto incrementa su solubilidad. ¿Sí? Esto, bueno, es un poquito más de lo que ya habíamos comentado. ¿Qué pasa con las reacciones de los alcoholes? Acá empezamos o vamos a entrar en terreno de que ya tenemos conocido, van a decir, pucha, me suena esta reacción. Sí, esta otra reacción también me suena, ¿sí? O sea, porque si hablamos de alcoholes, o sea, antes de empezar a desarrollar esta parte, ¿en qué temas, por ejemplo, ya hablamos de alcoholes previamente, que se acuerden ustedes? Los alquenos. Una deshidratación, por ejemplo, una eliminación, exactamente, cuando estuvimos hablando de alguna eliminación de un halogenuro de alquilo, por ejemplo. Exactamente, Las- exactamente. O hidratación de algún Las alqueno. reacciones, exactamente, las reacciones con los alquenos, tal cual. En las reacciones con alquenos, fácilmente ustedes recordarán, creo que tres, si mal no recuerdo, vimos nosotros, ¿no? La hidratación de los alquenos, la hidroboración o no de los alquenos, si corríjanme por las dudas. O sea, una era la adición de, perdón, la hidroboración, la hidratación de los alquenos, la oximercuración de mercuración, que también era otra forma de hidratar alquenos, ambos con orientación Markovnikov, y si no, cuál era el otro mecanismo para hidratar, por decirlo de alguna manera, el alqueno en estereoquímica anti-Markovnikov. ¿Se acuerdan? Con el boro, pero en presencia de peróxido. La hidroboración, exactamente, oxidación, tal cual, exactamente. Entonces acá vamos a volver a mencionar estas reacciones. Entonces acá empezamos a entrar de nuevo en temas ya conocidos, que bueno, por ese lado tiene que ser un aliciente para ustedes como diciendo, pucha, bueno, no todo nuevo, empezamos un poquito a hilvanar, a unir con lo que ya hemos estado viendo previamente. Hecha esta aclaración, vamos a ver un cachito el comportamiento ácido base que tienen los alcoholes para poder seguir justamente adelante. Creo que no es nada nuevo también si yo le digo que los alcoholes en agua son ácidos y bases débiles, ¿sí? O sea, esto es otra similitud que comparten con las moléculas de agua. Los alcoholes pueden actuar, fíjense, protonándose, ¿sí? O sea, yo tengo un alcohol, por ejemplo, en presencia de un ácido más fuerte que ese alcohol. O sea, si yo quiero protonar un alcohol, necesito un ácido que sea más fuerte que el alcohol, ¿sí? Por ejemplo, quizá un ácido clorhídrico. Entonces se va a protonar, ¿sí? Y también puede actuar eso, estaría actuando como una base débil. Y también en presencia
de agua, por ejemplo, yo puedo tener como ácidos débiles, se disocian ligeramente en solución acuosa, donando un protón al agua, y estos, por ejemplo, generarían los iones alcóxido, ¿sí? Pueden protonar al agua quedando como alcóxido. O sea, fíjense, un alcohol puede actuar en presencia, perdón, necesito una base para quitar este protón, ¿sí? En presencia de un ácido fuerte, yo necesito para justamente protonarlo. Y después en presencia de una base un poquito más fuerte, por lo menos, una base más fuerte que el alcohol, yo puedo quitarle ese protón. O sea, básicamente todo está en el equilibrio en los pK de lo que yo lo enfrente. Si es más ácido, lo va a protonar. Si es más básico, lo va a desprotonar. De esta manera yo me puedo quedar con un ion oxonio, se dice, o un ion alcóxido, que nosotros ya hemos estado hablando muchas veces, que a veces decíamos, por ejemplo, ¿se acuerdan de sustitución nucleofílica? Decíamos si tenemos betóxido, si tenemos un etóxido, que básicamente es el alcohol al cual en presencia de, por ejemplo, un hidróxido, le quitamos el protón y lo dejamos como la base. Fíjense aquí, tenemos un poquito más de información. En el comportamiento ácido-base hay algunos ejemplos. Del ácido más débil, el alcohol, al ácido más fuerte. Y básicamente lo que tenemos es, aquí si nosotros queremos decir es más fuerte o es más débil, lo que tenemos que ver es cómo se estabiliza la base. O sea, si queremos ver el comportamiento ácido-base, podemos estudiarlo desde el punto de vista de decir, bueno, cuando pierde ese protón, esa carga negativa, ¿queda más estable o queda menos estable en un alcohol terciario, en un alcohol secundario, en un alcohol primario? El razonamiento debería ser así, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo es, normalmente, fíjense que el ácido más débil es cuando tengo un alcohol terciario, por ejemplo. Y el ácido más fuerte es cuando voy teniendo alcoholes más bien de tipo primario, o bien incluso que le agrego algún halógeno, ¿sí? Y básicamente, ¿de dónde viene esto? Como yo les decía, de la estabilidad que queda en uno de los puntos de vista es ver la estabilidad del alcóxido. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que los grupos R, no me acuerdo si acá seguíamos, sí. Ustedes saben que los grupos R son dadores de electrones, ¿sí? Entonces, si yo tengo un alcohol, o sea, por inducción, ¿no? Donan densidad electrónica. Si yo tengo un alcohol que pierde su protón, queda como alcóxido, esta carga negativa en realidad no se ve propiciada, no se ve estabilizada por inducción, o sea, por electrones que a su vez están donando estos metilos, ¿sí? Entonces, esto apunta, o esto justamente justificaría por qué los alcoholes terciarios son más débiles como ácidos, son menos propensos a perder el protón que los que no tienen ese efecto de inducción. Incluso esa mayor densidad electrónica que estamos teniendo acá está colaborando a sostener este protón y que no se vaya. Como así también está colaborando a inestabilizar más o estabilizar menos la carga negativa que se forma o que se formaría si se fuera el protón. ¿Sí? Este efecto está minimizado en alcoholes secundarios o principalmente en alcoholes primarios. ¿Se entiende? Habiendo visto estas características ácidos-base, vamos a empezar brevemente, veríamos algunas reacciones de los alcoholes justamente. Lo que es la síntesis industrial, normalmente van a poder ver en bibliografía que industrialmente se utiliza la fermentación, muchas veces en bioreactores a escala, o sea, grandes. La fermentación, lo que ya habíamos dicho, a partir de azúcares, que pueden venir de distintos materiales, ya sea celulósicos principalmente, desde paja, tallos, residuos forestales. Se hace justamente la fermentación con levadura, temperatura de incubación, y de esa manera se obtiene, por ejemplo, el etanol.
También una forma de obtener industrialmente alcoholes es a partir de la hidratación medio ácido de los alquenos que se generan en la petroquímica, ¿sí? En los fenómenos de cracking. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que cuando se realizaba el cracking, si no se hacía en condiciones de hidrogenación, se generaban alquenos? Bueno, a partir de estos alquenos, si los hidratamos, fíjense, con catalizador, podíamos obtener alcoholes, ¿sí? Esta es otra forma de industrialmente sintetizar alcoholes. Reacciones de los alcoholes, entonces, habíamos dicho. Estábamos en parasíntesis de alcoholes. El otro método que nosotros mencionamos era, por ejemplo, la oximercuración de mercuración, ¿sí? Que ustedes ya me lo habían comentado. ¿Cómo era? El alqueno, ¿se acuerdan? En presencia de acetato de mercurio, agua, se generaba, bueno, a través de un intermediario que incluía el mercurio, también estaba ya justamente la hidroxilación y luego se reducía, quedándome justamente el alcohol. ¿Se acuerdan de qué orientación, qué estereoquímica tenía la oximercuración de mercuración? Sí, Markovnikov. Markovnikov, exactamente. Era una vía alternativa para hidratar a los alquenos, exactamente. Bueno, aparte lo están leyendo, ¿no? Me parece que, pero bien. Asumo que lo dijeron sabiendo, incluso, porque es tema estudiado. Bien, bien, sí, sí. Bueno, y entonces el otro método opuesto, o sea, este iba a la par como una alternativa para lo que era la hidratación ácida, que habíamos visto también, que también tenía orientación Markovnikov. La otra es la hidroboración-oxidación, que como ustedes también me lo mencionaron previamente, este tenía el alqueno, en donde ustedes lo que hacían era una hidroboración en el solvente tetrahidrofurano y luego una oxidación con peróxido de hidrógeno, el medio alcalino, y se generaba justamente el alcohol con orientación anti-Markovnikov, ¿sí? Esto también que lo tienen seguramente bastante fresco. Y en el medio, bueno, al principio, yo lo hubiese puesto primero, era la adición de agua, era la hidratación de alquenos más común, ¿sí? Normalmente ustedes pensaban alcohol a partir de alqueno y lo hidratamos. Agua en medio ácido y normalmente se genera el alcohol con orientación Markovnikov, ¿sí? ¿Qué era la orientación Markovnikov? ¿Se acuerdan? Exactamente. El hidrógeno va donde hay más hidrógeno y el oxidrilo va justamente al carbono más sustituido. Exactamente. O sea, donde hay menos hidrógeno. Otra forma de obtener alcoholes, como sí, sí, incluso en la oximercuración de mercuración, cuando nosotros lo vimos, habíamos dicho que algunos alquenos, por distintas razones o por la estructura de los alquenos, no daban la hidratación común. Entonces necesitaban este mecanismo que es un poquitito más, no sé si decir la palabra forzado, pero es más facilitado, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero dan los dos lo mismo y se usan de igual modo, exactamente. Después otro método de obtención es a través de la sustitución nucleofílica, ¿sí? ¿Esto se acuerdan ustedes? Nosotros, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos un halogenuro de alquilo, en donde podíamos tener, o bien podíamos tener agua, o bien podíamos tener un oxidrilo, de una forma u otra, podíamos entonces hacer que el oxidrilo desplace, o básicamente sustitución, al halógeno, ¿sí? ¿Se acuerdan un poquito cómo era, en qué situación? ¿Qué teníamos que tener? ¿Se acuerdan qué tipo de sustitución teníamos? La 1 y la 2, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? Sí. Y es una. ¿Eh? El hidróxido es una base fuerte, así que calculo que era Claro.
necesitaba Acuérdense, algún solvente que sea aprótico. Claro, bases fuertes, vamos por mecanismos bimoleculares siempre, ¿sí? Y básicamente para que sea una sustitución nucleofílica SN2, principalmente tiene que ser algo no impedido, un halogenuro primario no impedido, ¿sí? Y para que sea SN1 ya tenemos que hablar de halogenuros secundarios o terciarios, porque este va por mecanismo. ¿Qué tipo de mecanismo? Carbocatiónico, ¿sí? Entonces aquí ya no usamos bases fuertes, usamos el agua que es pacientemente, tranquilamente, va a esperar a que el halógeno tranquilamente se vaya, se genera el carbocatión y ahí entonces luego el agua atacará y perderá el protón y quedará el alcohol correspondiente, ¿sí? Entonces la sustitución nucleofílica es otra forma de obtener un alcohol. Otra forma de obtener alcoholes es a partir de con reacciones redox, ¿sí? Esto ya incluso lo hemos estado viendo genéricamente, hablando de carbonos que se oxidan o carbonos que se reducen. Incluso había un ejercicio, ¿se acuerdan en el parcial? Que ustedes tienen que decir esto es una reducción o esto es una oxidación. Teniendo en cuenta compuestos teniendo en cuenta en general, si tenemos un alcano, por ejemplo, y lo oxidamos, tenemos un alcano de tipo Primario. ¿cómo decirlo? Un alcano, claro, quería decir primario, exactamente, pero un alcano en donde tenemos un alcohol primario, quería caer en el alcohol primario. A un alcano, lo oxidamos, tenemos un alcohol primario. Si dado este alcohol primario, lo volvemos a oxidar, el otro paso va a ser que vamos a obtener un aldehído, ¿sí? O sea, acuérdense, la oxidación, la oxidación es la ganancia de uniones con oxígeno y o la pérdida de uniones con hidrógeno. Entonces, fíjense, a partir de un alcano, por ejemplo, este carbono tiene 3 uniones a hidrógeno. Se oxida y lo que perdió fue la unión a un hidrógeno y ganó a uno de un oxígeno. Se oxida nuevamente y perdió, fíjense, la unión a un hidrógeno y ganó otro enlace con el oxígeno. Y luego se oxida nuevamente y ganó un enlace nuevamente con otro oxígeno, perdiendo uno de hidrógeno. Entonces, de un alcano podemos oxidar y obtener un alcohol primario. De este alcohol primario podemos oxidar y nos quedamos con un aldehído. Y a este aldehído, si lo oxidamos, generamos un ácido carboxílico, ¿sí? Entonces, sin enlace con oxígeno en el alcano, un enlace con oxígeno en el alcohol primario, 2 enlaces con oxígeno al al aldehído, y 3 enlaces con un oxígeno para este carbono en el ácido carboxílico. Fuimos de menor a mayor estado de oxidación. Si Profe, una partimos consulta. de una... Sí, Esto sería lo que acaba de explicar es para un carbono terminal, claro, exactamente. Estamos hablando de un carbono terminal. Exactamente. Si vamos a un carbono que no es terminal, exactamente, en un alcano, con un carbono no terminal, fíjense que está unido con un R a la izquierda, con un R a la derecha y después con 2 hidrógenos, no tiene enlace con oxígeno, si lo oxidamos, queda un alcohol secundario. Y un alcohol secundario, para oxidarse, la única opción que le queda es quedar como carbonilo, como cetona, que sería el carbonilo. No hay posibilidades de oxidar más a una cetona. A un aldehído sí, porque todavía nos queda un hidrógeno unido al carbono, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que mirar es el carbono donde nos vamos a situar, ¿sí? En un carbono terminal, como bien lo dijeron, era la palabra que no me salía, podemos oxidar a alcohol, a aldehído y a ácido carboxílico. En un carbono no terminal, que sería un carbono secundario, nos va a quedar el alcohol secundario y nos va a quedar una cetona. Y si partimos de un carbono terciario, o sea que tiene un solo hidrógeno, la única posibilidad es que se oxide a un alcohol terciario. ¿Sí? Normalmente, con los medios o con los tipos de reacciones que nosotros vamos a estudiar, no vamos a tener muchas más posibilidades de oxidación desde este punto de vista. ¿Sí? Salvo que ya después hagamos una ruptura oxidativa, ¿sí? Pero oxidando sin romper estructura, estos serían los caminos, ¿sí? Y a la inversa, estaríamos
reduciendo. ¿Sí? Bueno, esto es simplemente una aplicación nada más. Fíjense que, ¿vieron las celdas de los alcoholímetros? Básicamente lo que hacen es catalizar una oxidación del alcohol, que supuestamente sería exhalado en la persona que se está midiendo. Ese alcohol básicamente se oxida y esta oxidación genera una corriente eléctrica directamente proporcional a la cantidad de etanol de alcohol que hay, y eso es lo que se mide justamente en el dispositivo que puede dar después una señal, ¿sí? Que puede dar un valor de la presencia del etanol. Simplemente como para dar un asidero práctico de lo que estamos viendo acá. Después, fíjense, bueno, mediante la reducción de cetonas se obtiene alcoholes secundarios, o sea, esto es la inversa, mientras que al reducir aldehídos se obtiene alcoholes primarios. ¿Sí? Si reducimos una cetona, quedamos con un alcohol secundario. Si reducimos un aldehído, quedamos con un alcohol primario. ¿Sí? Y aquí tenemos, estas reducciones normalmente se usan, para estas reducciones se usa normalmente hidrogenación, ya sea hidrogenación catalítica o el empleo de reactivos que generan también una reducción, que son los hidruros. ¿Sí? Entonces, la hidrogenación catalítica de cetonas y aldehídos, este es un punto importante que me interesa que les quede claro. La reducción catalítica, fíjense, si tenemos un compuesto, esto sería el 2,2-dimetil-pent-4-enal, o sea, es básicamente un pentanal, ¿sí? O sea, un alqueno y un aldehído. Si yo le hago una reducción de tipo, una reducción catalítica, hidrogenación, con un sistema de catálisis níquel-Raney, que le llama, que básicamente es una hidrogenación catalizada, hidrogenación química, reduce todo. ¿Sí? Los dobles enlaces también se reducen empleando hidrógeno-níquel. Y ahí entonces es donde decimos, bueno, si nosotros queremos ser un poco más selectivos y queremos reducir solamente el grupo carnilo y no queremos tocar el doble enlace, tenemos que ir a métodos más suaves de reducción, que son los hidruros. Entonces, yo hago hidrógeno con catalizador, lo que voy a tener es todo lo que se puede reducir, se reduce. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto ya lo hemos venido viendo en los alquenos? Cuando hacíamos hidrogenación general, todo lo que se podía reducir, se reducía. Aquí pasa lo mismo. Pero para cuidar o preservar los dobles enlaces, entonces ahí lo que uno puede hacer es utilizar hidruros. Por ejemplo, el borhidruro de sodio. Entonces, si yo a este compuesto que tiene un alqueno y que tiene un aldehído le aplico una reducción con borhidruro de sodio, lo que fíjense ocurre es, se genera el alcohol en cuestión, pero el doble enlace se respeta, no se reduce. ¿Sí? Y acá hay una aclaración interesante. Los hidruros no son todos iguales incluso. Están los hidruros más usados o más importantes son el borhidruro de sodio, lo vamos a usar lo vamos a ver en los problemas, y el hidruro de litio y aluminio, que a su vez es más reactivo y por ende menos selectivo. Y acá hay una diferencia interesante, incluso creo que esto es problemita de guía también. Fíjense que tenemos esta estructura, en donde ¿qué tenemos? Tenemos el carbonilo acá, que esto es una acetona, y acá tenemos carbono, oxígeno 2 y la parte de carbono-carbono, que sería, es como que acá hay un grupo carbono y acá hay un éster con dos carbonos más de tóxido, ¿sí? Que viene. O sea, fue etanol que se esterificó con un grupo ácido. Es un éster. Este compuesto que tiene, para reducirse tiene el grupo éster y para reducirse tiene la acetona. Este compuesto, si yo le hago una reducción con borhidruro de sodio, lo que voy a tener es la reducción de la acetona a alcohol. Pero el éster no llega a reducirse, porque requiere más potencia, más fuerza para ser reducido. Entonces, si yo le aplico
una reducción con hidruro de litio y aluminio, ahí sí se reducen ambos grupos funcionales. Tanto la parte éster, quedándome como alcohol, ¿sí? Se rompe el éster y se forma un alcohol, y el que era la acetona se transforma en alcohol también. Esta es una diferencia interesante, o sea, principalmente me interesa que ustedes sepan que la hidrogenación catalítica reduce todo. La utilización de hidruros ya no reduce todo. Y a su vez, por ejemplo, el borhidruro de sodio es más suave para eso, y el hidruro de litio y aluminio es más fuerte y menos selectivo. Que por ejemplo, si yo tengo un éster que requiere un poquito más de fuerza para ser reducido, no lo hace el borhidruro de sodio, que solamente ataca al grupo de la acetona o a un aldehído, reduciría ambos, pero el hidruro de litio y de aluminio sí llega a reducir a un éster. Esa es una diferencia que es interesante que la tengan en cuenta. Y después, para terminar en cuanto a las reacciones de obtención de alcoholes, tenemos las reacciones con los reactivos de Grignard. Básicamente, por adición de reactivos organometálicos a compuestos carbonílicos, nosotros podemos también generar u obtener alcoholes. ¿Y cuáles son justamente estos compuestos organometálicos? Son los que tienen, como ustedes lo podrán estar viendo acá, contienen enlaces covalentes entre átomos de carbono y átomos de un metal, como justamente. Normalmente lo que se usa es litio y magnesio. En cuanto a los átomos de carbono, fíjense, lo que logran esto es, ustedes habrán visto, creo que no está el dibujo acá, ustedes habrán visto que cuando tenemos una estructura R con un halógeno, el halógeno adquiere carga positiva, carga negativa, y el grupo R carga positiva. O bueno, fíjense acá, en esta parte. Si yo tengo un carbono con un oxígeno, densidad de carga negativa, densidad de carga positiva. Lo que se logra con los reactivos organometálicos es que, al ser litio o magnesio, son átomos que en realidad atraen. Tienen tendencia a quedar con déficit de carga, entonces quedan con delta positivo el litio y delta positivo o el magnesio, si fuera uno u otro. Y el que adquiere o queda con mayor densidad de carga es el carbono o el grupo R que está unido a ese metal. Entonces queda con delta de carga negativo el carbono, ya sea si está en presencia de litio o ya sea si está en presencia de magnesio. Fíjense que se invierte el sentido de lo que nosotros marcábamos al momento dipolar. Y esta posibilidad de que nos quede un R cargado negativamente es lo que se aprovecha para que justamente actúe como nucleófilo ese grupo R y pueda atacar a, por ejemplo, una estructura que tiene un carbonilo y genera la base para un alcohol. ¿Sí? O sea, vamos de nuevo. Reactivos organometálicos tienen enlaces covalentes entre átomos de carbono y átomos de metal, litio o magnesio, principalmente magnesio. Esto lo que logran es que justamente la estructura carbonada quede como nucleófilo, a diferencia de que los haluros de alquilo, la estructura carbonada quedaba como electrófilo. ¿Sí? Esto es debido, bueno, justamente a la densidad de electronegatividad, o sea, a la electronegatividad, la diferencia de electronegatividad. Entonces, justamente, estos reactivos de Grignard, en este caso nosotros vamos a ver como reactivos organometálicos de magnesio. Aquí es básicamente cómo se generan y qué características quedan. Fíjense que el grupo R tiene densidad de carga negativa, el magnesio está con la carga positiva, y esto es lo que permite entonces que este grupo R luego ataque como nucleófilo. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense, ¿cómo los podemos obtener? Es la parte esta que tienen. Es básicamente un halógenuro de alquilo en presencia de magnesio. Esto puede ser en presencia de éter, en un medio de éter. Lo que se genera es el haluro o halogenuro de alquil magnesio, que es lo que se conoce como el reactivo de Grignard. Esto se puede obtener a partir tanto de halogenuros primarios, secundarios o terciarios. Y también pueden ser haluros vinílicos, también, o sea, con dobles enlaces, o arílicos incluso también.
Aquí fíjense, tanto los ioduros de alquilo, son los haluros normalmente los más reactivos, seguidos luego los de los bromuros y de los cloruros, mientras que normalmente los de fluoruros no se utilizan o no suelen reaccionar. Y justamente en este contexto, fíjense que tenemos las posibilidades de las reacciones de Grignard, se dice, que es cuando usamos justamente un reactivo de Grignard, en donde podemos tener, fíjense, la adición de reactivos organometálicos a compuestos carbonílicos, o adición a un formaldehído, ¿sí? A aldehídos, o adición, bueno, en este caso formaldehídos, sino adición a aldehídos en general, adición a cetonas, adición a cloruros de ácidos y ésteres, o adición a óxido de etileno. Estas son las distintas combinaciones que podríamos usar, o distintos usos o aplicaciones, por decirlo de alguna manera, que se pueden dar con los reactivos de Grignard. Y aquí tenemos entonces alguna visualización de esto. Fíjense, tenemos un grupo R que esto uno lo decide, qué grupo R querrá en función de qué compuesto queremos lograr. Entonces, en función, armamos el reactivo de Grignard, como lo habíamos visto previamente, con esta reacción. Buenas, profe, se cortó, me parece. O sea, se suma al carbono que ya estaba del formaldehído y el oxígeno que estaba con doble enlace queda como función alcohol, como oxidrilo. Yo puedo tener, si no, un aldehído en general, o sea, no el formaldehído que ya tenía dos hidrógenos para que quede un alcohol primario, sino ya, si ya tengo yo la estructura aldehído con otro R acá, cuando yo el reactivo de Grignard ataque acá este carbonilo, lo que me va a generar es que se forme el alcohol, pero ya me va a quedar un alcohol unido a un R y al segundo R, que es el que viene de Grignard. Entonces me queda un alcohol secundario. Si yo el reactivo de Grignard lo hago reaccionar con una acetona, que ya la acetona estaríamos hablando que el carbono carbonílico está unido a 2R, cuando este R, actuando como un nucleófilo, me ataca el carbonilo, lo que se me va a generar es un alcohol terciario. ¿Sí? Y después, por ejemplo, podemos tener también, si el reactivo de Grignard reacciona, por ejemplo, con un éster, ¿sí? O también un cloruro de ácido, en ese caso, lo que me va a quedar es justamente también un alcohol terciario, pero con dos grupos añadidos. Y después también lo que puedo tener es, si el reactivo de Grignard reacciona, por ejemplo, con esta estructura que se conoce como óxido de etileno, me va a poder dar, por ejemplo, un alcohol primario con dos carbonos que se agregan o se añaden. ¿Sí? Básicamente estas son combinaciones de los usos que se pueden usar, valga la redundancia, o repetición, de los reactivos de Grignard, que son ampliamente versátiles, por decirlo de alguna manera, porque la versatilidad radica en que yo puedo armar el reactivo de Grignard en función de lo que yo ya estoy pensando del uso que le voy a dar. Y ese reactivo de Grignard justamente voy a buscar qué halogenuro de alquilo voy a utilizar de base para fabricar este halogenuro de alquil magnesio, que sería el reactivo de Grignard, para después hacerlo reaccionar con qué tipo de molécula que tenga el grupo carbonilo para que ocurra este ataque nucleofílico al carbono carbonílico, generándome el tipo de alcohol que yo esté buscando obtener. ¿Sí? Esto es lo más importante a nivel de obtención de alcoholes. ¿Sí? A partir de acá seguiríamos con la clase lo que son las reacciones ya bien de los alcoholes. Que esto me interesaría ya dejarlo para la semana que viene, dado que, bueno, la idea mía era solamente adelantar un poquito, aunque sea, para que no se pierda completamente la clase. Y también les voy a dejar grabado lo que les decía de la clase de Camila, para que ustedes puedan seguir avanzando si quieren ir viendo o adelantando un poquito ya la película, lo que vendría.
Pero les adelanto, yo también les hago un spoiler, digamos, de que para que se queden tranquilos de que muchas de las reacciones que vamos a ver de los alcoholes, ya a ustedes les tiene que sonar, les va a sonar porque ya las vieron. O las vieron en un sentido, las vemos en otro. Fíjense, alcohol, deshidratación, alquenos, ¿sí? Bueno, aquí podría ser alcohol, oxidación, cetonas, aldehídos y ácidos, que aquí podríamos decir que no lo conocen. Alcohol, sustitución a los genuros de alquilo. Esto ya lo estuvimos viendo, ¿sí? Alcohol, reducción, alcanos, ¿sí? Ya lo estuvimos viendo. Esto, por ejemplo, ustedes podrán decir esterificación, no la vimos, profe, pero sí alcohol, tosilación, los tosilatos, buen grupo saliente, ¿se acuerdan que los habíamos mencionado en algún momento? Para poder hacer alguna sustitución nucleofílica posterior, lo habíamos mencionado, lo vamos a ver igual con más detalle, ¿sí? Y aquí, bueno, la formación de éteres, esto no lo hemos visto por el momento. Pero bien. Hasta aquí entonces me interesaba por lo menos adelantarles y poder comentarles un poquito cómo es el panorama de las reacciones de los alcoholes, cómo es la temática, digamos, en cuanto a las reacciones de obtención, para que se queden tranquilos que varias las han visto, y las reacciones generales de los alcoholes, que un 40-50% de esas reacciones también las han visto ya, ¿sí? No sé si hay alguna duda, alguna inquietud relacionada. No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, veo que están todos de acuerdo, nadie está en dudas de nada. ¿Sí? Manito pulgar para arriba veo. Bien, perfecto. Creo que sí. Bueno, honestamente hoy era una clase corta, por eso justamente quería darle una introducción nada más. No sé si hay alguna inquietud, alguna duda. Por ahora bien, dice Belén, bien, perfecto. Yo incluso lo que pensaba